Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. El tema hoy es la Iglesia y su organización. El objetivo es conocer la organización fundamental de la Iglesia en sus niveles más representativos para asumir nuestra propia responsabilidad dentro de ella. Contemplemos. La organización de la Iglesia es muy importante porque nos enseña a vivir relaciones permanentes de colaboración. Nos dice cuál es nuestro lugar y qué esperar de nosotros los demás, y qué esperan de nosotros los demás. Nos da la posibilidad de trabajar con más disciplina y menos improvisación, teniendo siempre en cuenta a los demás. La Iglesia, constituida por hombres y mujeres, tiene su propia organización que a lo largo de los siglos se ha ido estructurando según las circunstancias y los tiempos. Desde la organización más sencilla, cuando inició su recorrido por el mundo después del día de Pentecostés, hasta la organización actual. Conforme a la costumbre heredada del Antiguo Testamento y del judaísmo, las primeras comunidades cristianas tenían al frente un colegio de presbíteros y obispos, cuyas funciones no coincidían exactamente como se entienden y se viven hoy. La Iglesia Universal. La Iglesia después de Pentecostés, desde el primer momento, está orientada a expresarse en todas las culturas, no como una comunidad local que crece lentamente, sino como la levadura siempre orientada al conjunto, a la universalidad. Hoy decimos Iglesia Universal. Desde los primeros siglos hubo una iglesia que sobresalió como lazo de unión. Al principio fue Jerusalén, luego Roma, donde se estableció San Pedro y donde murió hacia el año 67. Desde entonces Roma es para todos nosotros punto de unión y de referencia, porque Pedro y sus sucesores por tradición han vivido allí. Toda la Iglesia está bajo el cuidado pastoral del Papa, que es la cabeza de los obispos, así como San Pedro fue el de los apóstoles. La misión del Papa es promover la unidad en todas las iglesias e instruirlas para que caminen todas en una misma dirección, según la voluntad de Jesucristo. Por lo tanto, aunque el Papa es el obispo de la ciudad de Roma, presta también un servicio mayor a la Iglesia Universal: animar en la fe y ser lazo de unión de todos los obispos del mundo. Las diócesis e iglesias particulares. La Iglesia tomó esta forma de organizarse y la diócesis llegó a ser un territorio bajo la jurisdicción de un obispo. Una diócesis es el pueblo de Dios organizado en una región que a su vez se divide en parroquias y otras comunidades, servido por el obispo, los presbíteros, los diáconos, los religiosos y religiosas y los demás agentes de pastoral. La diócesis también se llama iglesia particular y se entiende como una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. ¿Qué relación tienen las diócesis con la Iglesia Universal? Las diócesis no nacen a partir de una especie de fragmentación de la Iglesia Universal, ni la Iglesia Universal se constituye con la simple agregación de las diócesis, sino que hay un vínculo vivo, especial, esencial y constante que las une entre sí, en cuanto que la Iglesia Universal existe y se manifiesta en las diócesis. Por esto dice el Concilio que las diócesis están formadas a imagen de la Iglesia Universal, en las cuales y a partir de las cuales existe una sola y única Iglesia católica. El obispo, quien encabeza la diócesis,
es un sucesor de los apóstoles, pues hemos de recordar que Jesús escogió 12 apóstoles para que fueran los continuadores de su misión. El obispo siempre debe trabajar en comunión con el Papa para así guardar la comunión con la Iglesia Universal. Las parroquias son las que se organiza la diócesis por medio de parroquias. Cuando el obispo ya no podía atender a todos sus feligreses por su crecido número, surgieron entonces comunidades cristianas al frente de las cuales se dejó un presbítero llamado párroco. Hoy la parroquia es considerada como una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. Por lo tanto, el ser y el quehacer de la parroquia tiene su modelo originario en las comunidades cristianas de los primeros siglos, pero hoy se le presentan nuevos retos ante la nueva cultura a los cuales tiene que responder con un nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones. La parroquia, siendo una comunidad de comunidades y movimientos, tiene la gran tarea de acoger las angustias y esperanzas de los hombres, de animarlos y orientarlos a la comunión, participación y misión. Aunque a veces le falten las personas y los medios necesarios, aunque otras veces se encuentren extendida en amplios territorios o casi perdida en medio de populosos y caóticos barrios modernos, la parroquia es una estructura, un territorio, un edificio. Ella es la familia de Dios, una fraternidad animada por el espíritu de unidad. Es una casa de familia, fraterna y acogedora. Es la comunidad de los fieles. Esta es la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Al frente de las parroquias, los párrocos, junto con los presbíteros colaboradores, deben enseñar, santificar y regir de tal forma que los fieles y las comunidades parroquiales se sientan en realidad miembros tanto de la diócesis como de toda la Iglesia Universal. Guarda en tu corazón estas palabras. La Iglesia se forma de muchos miembros que se deben organizar para cumplir mejor el plan de salvación que Dios tiene para cada uno. A lo largo de muchos siglos, la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, se ha ido organizando en diócesis y parroquias. Confrontemos. Nuestra Iglesia está expuesta a muchas opiniones. Aparece ante los de afuera y los de dentro con una organización muy propia. Algunos ven en ella una superorganización que a veces llega a anular la libertad. Otros la ven como un sistema trazado sin lugar para los modelos organizativos de hoy. ¿Cuál es la opinión de la gente que nos rodea con respecto a la organización de la Iglesia? ¿Qué tanto conozco la organización de la Iglesia Católica a la que pertenezco? ¿Qué tanto me siento miembro de una comunidad diocesana y universal? ¿Cuánto valoro y participo en las diversas comunidades o grupos de mi parroquia? Muchas gracias.